Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído una semilla que hemos titulado con el versículo del libro de Eclesiastés 7:24. Dice las palabras del Señor: todo lo que existe es muy difícil de comprender, y entenderlo está fuera de mi alcance. En realidad, no hay nadie que pueda entenderlo. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Recordamos que el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón en sus épocas ya de hombre maduro. Entonces, una persona que ha tenido el reconocimiento de su profunda sabiduría nos está diciendo que todo lo que existe es difícil de comprender y que está fuera de nuestro alcance, que la verdad no hay nadie que lo pueda entender. Está hablando de esas contradicciones de la vida, de ver quizás a alguien que cree en Dios fracasar y el que no cree prosperar, etcétera, etcétera. Una serie de contradicciones que aparecen en la vida que nosotros quizás no entendemos, y como dice el sabio Salomón, él tampoco lo entendió en su tiempo. Pero hay una serie de cosas que sí podemos manejar y que sí podemos entender. Una de esas cosas es saber que nosotros debemos buscar en nuestra vida un sano equilibrio para vivirla, un sano equilibrio en nuestras emociones, un sano equilibrio en nuestra forma de decidir, un sano equilibrio en nuestras relaciones, un sano equilibrio entre el trabajo y el descanso, un sano equilibrio en el que nuestras emociones no se desborden y por ende nuestras reacciones sean equilibradas. La palabra del Señor me dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra: yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina. La palabra nos está invitando a que analicemos que cualquier extremo que nosotros pretendamos manejar desde nuestra razón, desde nuestra conciencia, desde nuestra intelectualidad, es un riesgo, es un posible acercamiento a un peligro que nos pueda inclusive quitar la vida o acabemos en la ruina. Entonces habla de esas actitudes humanas basadas en la razón, basadas en la conciencia, basadas en el conocimiento. Aquí nos está invitando y nos está llevando la palabra a que nosotros debemos tener un elemento superior a nuestros conceptos, a nuestras realidades, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra razón y a nuestra conciencia. La palabra nos está diciendo que no exageremos. En el versículo 17 dice: ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. La palabra nos está llevando a pensar en esas circunstancias que pareciera que nosotros jugáramos de estar entre las bandas. Vamos a una banda y vamos a la otra. Tomamos una decisión de una manera y si erramos, vamos a la otra, total y absolutamente contraria. Entonces, por eso la palabra nos está diciendo que no debemos exagerar, que no debemos ser ni tan buenos ni tan sabios, ni tan malos ni tan tontos, que nosotros perdamos el equilibrio en nuestra vida. Entonces, si no nos podemos basar en nuestros pensamientos, en nuestra razón, no podemos afianzarnos en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento y en nuestras experiencias. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos hacer? Que el sabio Salomón en su sabiduría tampoco entendió o tampoco le fue revelado en su momento determinado. Dice la palabra en Eclesiastés 7:18, el centro de toda la verdad. Dice la palabra: no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Entonces, aquí tenemos que hacer una separación en dos aspectos trascendentales. Uno,
Primero que todos los 3 versículos anteriores, en la mitad de este y los 2 anteriores, nos está diciendo que no nos vayamos a los extremos. Pero quiero que entendamos que nos está diciendo que no nos vayamos en los extremos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de racionalizar con nuestra razón o con nuestra conciencia o con nuestra experiencia. Que no seremos capaces con estas capacidades de resolver los asuntos del mundo o los asuntos de nuestra vida que son complejos de entendimiento. ¿Cuál es la salida? La salida, dices, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Lo que nos está diciendo la palabra de manera muy clara y definida, que mi Dios, que la palabra del Señor, que Jesucristo, que el Espíritu Santo está por encima de todos esos conceptos por los cuales yo pueda manejar la vida, que me hacen ir de una banda o de un extremo al otro. Entonces, que el equilibrio yo lo puedo encontrar en mi relación cuando yo respeto a Dios. Esto habla del temor a Dios. Y volvemos a insistir en este temor, no es miedo, temor es respeto, temor es conocimiento, temor a Dios es amor, temor a Dios es obediencia. Entonces nos está diciendo que mientras nosotros actuemos bajo los elementos de la racionalidad de esta carne, nosotros estaremos golpeando los extremos, yéndonos exageradamente a un lado o al otro, y estaremos equivocando y nunca tendremos estabilidad y equilibrio en la vida. Entonces lo que nosotros debemos hacer es conocer la palabra del Señor, a través de ese conocimiento respetarlo, obedecerlo, amarlo, seguirlo, porque esa es la manera en que nos irá bien. O sea, lo que tenemos que entender en este momento es que mientras nosotros pretendamos racionalizar toda nuestra vida en búsqueda de nuestra vida espiritual, no lo podremos lograr. Tenemos que partir de la palabra, tenemos que partir de la guía del Espíritu Santo, tenemos que partir de la obediencia, del amor, del respeto y del temor a Dios para que las cosas se equilibren en nuestra vida, en lo espiritual, pero también en lo natural. Será evidente en una persona que teme a Dios que su vida se equilibra en sus relaciones, se equilibra en su manera de actuar, se equilibra en sus reacciones, sus palabras, en sus pensamientos. Su vida en general va a tender a un equilibrio y a una estabilidad que no puede ser conseguida con la simple razón o con la simple conciencia. La palabra también me dice en el versículo siguiente, en versículo 20, sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Aquí está hablando de nuestra manera de juzgar aparentemente. Nosotros estamos siempre conscientes de quizás mirar lo que hacen los demás, quizás para juzgarlos, quizás para señalarlos, aunque nosotros digamos que no lo hacemos, quizás en el silencio y sin expresar palabras lo estamos haciendo. Estamos haciendo evaluaciones de la forma en que viven las otras personas. Entonces nunca vamos a encontrar a alguien tan bueno que no peque, ni nosotros mismos. Entonces tenemos un punto de partida. No todo lo hacemos bien, al igual que las demás personas. Por eso la palabra también complementa en el versículo 21 y 22. Dice, no hagas caso de los chismes y así no sabrás cuando tu empleado habla mal de ti, aunque tú también sabes que en muchas veces también has hablado mal de los otros. Entonces lo que nos está diciendo la palabra, en el sano equilibrio que nosotros debemos buscar, debemos refrenar también nuestra lengua, cerrar nuestros oídos al chisme, a la murmuración, porque eso mismo quizás hemos hecho nosotros, crítica y señalamiento hacia los demás. Entonces la palabra hoy nos está invitando a buscar un sano equilibrio en lo único que lo podemos encontrar, que es en el temor
en el respeto y en la obediencia al Señor a través del conocimiento de la palabra. Es la única manera que podamos equilibrar nuestra vida sin ir a los extremos. Por eso, aferrados a Cristo Jesús y obedeciendo la palabra, alcanzaremos ese sano equilibrio en el nombre del Señor.